Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Después de nuestro clásico saludo carpool, vamos a presentar a la licenciada Gabriela Testa, que es la presidente del EMETUR, del Ente Mendoza Turismo, que nos va a acompañar por primera vez en nuestro carpool. Bueno, muchas gracias. Hola, Gabriela. Es un placer hacer este recorrido. Diría que es como una pausa en mi día. Mirá qué regalo me estás haciendo. Mirá qué bueno. Sí, vos sabés que sí. por lo general nuestros entrevistados lo toman así, Sí, como claro. una pausa. Buena es la idea. Es la idea y es una buena elección estar acá en el Parque General San Martín, que es un ícono turístico, Sí. Y un ícono también de lo que puede el hombre, de convertir este parque en el medio del desierto. Exacto. Y entonces, bueno, siempre es un placer venir al Parque General San Martín. Sí, lo es. Por eso, por lo general, los convocamos. Bueno, entremos de lleno al tema que nos compete hoy, sí. El turismo en esta hermosa provincia. Contanos un poco cómo ha evolucionado, ¿sí? Desde, digamos, no solo desde las gestiones en las que vos has estado, sino desde tu percepción. Quiero sacarte un poquito de tu rol de presidente de la EMETUR y cómo percibís vos a Mendoza, a la Mendoza turística. Bueno, a mi juego me llamaste porque la docencia y los años, 2/3 de mi vida dedicadas al turismo, hace que tenga de alguna forma toda esa historia. Sí. Contarle a los mendocinos que es un orgullo que Mendoza fue la primera provincia argentina que creó una dirección de turismo en 1936. Fue el gobernador Guillermo Cano, que realmente era un progresista y fue, digamos, probablemente el pionero en turismo en Mendoza. Sí. No solo creó esa dirección de turismo que en ese momento dentro de su organigrama incluía la Casa de Mendoza, que sigue funcionando en Buenos Aires, la Casa de Mendoza en Buenos Aires, sí. Porque con la visión de promover Mendoza en el principal destino emisor, que es la capital federal, o sea, visionario de verdad, fue el que construyó el Arco del Desaguadero y fue el que creó la Fiesta Nacional de la Vendimia. Ah, claro. Fíjate que tres íconos, pero claro que sí, yo diría que fue un pionero del turismo. El padre del turismo. El padre del turismo. Sí. Recién en 1941 la Argentina, la nación, crea la Dirección Nacional de Turismo, que hasta por entonces las políticas turísticas las manejaba Bustillos, que es un hombre también, un prócer de la Argentina, que estaba vinculado a los parques nacionales, sí. y lo manejaban desde allí. Y a partir de allí, digamos, el resto de las provincias argentinas. Así que la historia institucional del turismo de Mendoza, sí. Tiene su logro, que es ser la primera dirección de turismo. Y después siempre hemos tenido un sector privado muy activo, nucleado en instituciones intermedias, una oferta educativa que ha ido formando especialistas en turismo, pero el turismo debemos entender que es bien interdisciplinario. Entonces, cuando yo hablo del turismo del vino, no puedo obviar a los profesionales de ese ámbito, voy a decir obviedades, enólogos, ingenieros agrónomos, sommelier. Y si hablara del turismo gastronómico, lo propio con esas profesiones. Es una actividad transversal en lo público, por ejemplo, porque es importante que el representante del Ente Mendoza Turismo, que en este caso es el cargo que ocupo yo, esté sentado en la mesa de las decisiones. Yo tengo rango de ministra. Sí. Porque la verdad es que yo necesito que el ministro de Obras tenga presente las necesidades del turismo a la hora de disponer recursos para mejorar rutas, o para hacer miradores, que ya es un poquito una obra menor turística, sí. Pero las rutas o las terminales, bueno, y toda la obra de infraestructura que a veces no vemos y que es necesaria para la calidad de vida de los mendocinos, sí. Y también para la experiencia de un turista. Claro. Entonces, es necesario, el turismo es transversal en lo público, por eso es importante que esté en la mesa de las decisiones. Sí. Nosotros articulamos con Cultura ahora, en vísperas de la vendimia, la promoción de esta fiesta, que es no solo una fiesta, sí, no, es un fenómeno que podemos hablar de ella en algún momento, sí. Pero también porque son los que administran el patrimonio cultural, los museos, claro. Las muestras, de alguna manera también son responsables de algunos intangibles. La fiesta de la vendimia sería un patrimonio cultural intangible. Ajá. Vinculado a patrimonio tangible, como es, por ejemplo,
el teatro griego, donde se lleva a cabo el acto central, Sí. Y bueno, hay algunos elementos tangibles que podrían ser, por ejemplo, los atributos de las reinas, que son joyas, ¿verdad? Exacto. Y que son tan emblemáticos. Pero también tenemos que articular con áreas naturales, con todo el área de ambiente, porque ellos administran nuestros espacios, nuestros atractivos naturales. Claro. En el turismo básicamente tenemos dos tipos de patrimonio, o de, si quieres ponerlo en términos comerciales, materia prima. Ajá. Los atractivos culturales, que son los creados por el hombre, como todo esto, los monumentos, las fiestas, las celebraciones. Este parque en el que nos encontramos hoy recorriendo Sí. es un patrimonio cultural. Cualquiera diría es natural, ¿no? Porque es hecho por el hombre. Claro. ¿No? Recordemos que el parque fue creado para experimentar qué especies vegetales podían sobrevivir a nuestras condiciones climáticas, por eso hay tantas variedades, ¿no? Ahora vamos por la avenida de los plátanos. Ay, sí. Y cada avenida va tomando el nombre de la especie vegetal, eso a los turistas les maravilla. Así que bueno, articulamos con turismo, con cultura, articulamos con áreas protegidas, con obras públicas, con salud, porque necesitamos que nuestros turistas tengan también, al igual que nuestros ciudadanos, atención pronta en lugares que a veces son remotos donde se va a hacer turismo. Así que bueno, en el devenir de ese turismo me parece importante marcar ese momento histórico institucional, decir que siempre tuvimos una actividad privada muy activa, que sigue siéndolo, y que te diría que el mayor éxito del turismo de Mendoza depende de esos actores, que el Estado es un facilitador, y que creo que Mendoza lleva bien su rol, porque hay una institucionalidad y una seguridad jurídica y una infraestructura que, vuelvo a repetir, que es tan importante, que es la que nos da calidad de vida a nosotros, Sí. pero también le da calidad a la experiencia de un turista que abre un grifo, Sí. y puede bañarse y encontrar agua potable, que Claro. no es poca cosa. Sí. Cuando uno recorre Latinoamérica, sobre todo, hay destinos que no tienen la suerte de tener el nivel de infraestructura de Mendoza. Así que eso. Y si viéramos cómo han evolucionado los productos turísticos, te diría que en aquella Mendoza pionera en turismo, allá antes de los 40, era muy fuerte el turismo termal. Ajá. El termalismo era muy fuerte, casi todas, en la década del 40 éramos un centro termal sumamente preponderante, con muchísima visita de extranjeros, porque en aquel momento se produjo, digamos, mucho viaje de europeos que escapaban de la guerra y que eligieron venir a vivir a nuestro país, Sí. o elegían venir a estadías turísticas. Sí. Entonces el termalismo era muy fuerte, y el turismo de montaña, que después fue tomando más importancia con digamos, la llegada de andinistas de todo el mundo para intentar hacer cumbre en el Aconcagua, un ícono indudable. Después vino todo el proceso en la década del 80, de finales del 70, década del 80, de los centros de esquí. Ajá. Penitentes, Las Leñas, todos centros de esquí que hoy están con sus dificultades producto del cambio climático, entre otras cosas. Sí. Y que bueno, por eso se habla de centros de esquí innovadores a muchísimo más altura sobre el nivel del mar, en la zona de Malargüe, como el Azufre, por ejemplo. Ajá. Pero vamos así evolucionando. En la década del 90 se incorpora mucho el tema del turismo de aventura, que es una magnífica modalidad de turismo que tiene posibilidades de manifestarse en la tierra. Cuando digo, porque se dice tierra, entre los tres elementos, tierra, agua y aire. Ajá. Y nosotros tenemos todas. Digamos, vos podés hacer trekking, cabalgatas, mountain bike, podés hacer escalada, bueno, eso en tierra. Parapente en aire, podés hacer vuelos en globo, que no es poca cosa, no Sí. lo tienen solo la provincia de Mendoza. Es verdad. Bueno, sobrevolar en aviones, porque también tenemos aviones privados y helicópteros que ofrecen ese servicio. No Sí. todas las provincias argentinas lo tienen. Entonces, bueno, eso. Y después en agua, toda la posibilidad del rafting, del canotaje, del buceo. Digamos, la verdad es que es una modalidad de turismo que vino a darle posibilidades a todo el territorio. Y te estoy hablando de la montaña, te hablo de los oasis rurales, pero también te hablo del desierto, ¿no? El Claro. desierto lavallino, por ejemplo, que ofrece
los Altos Limpios o el Bosque Telteca con sus experiencias. Así que bueno, y después vamos sumando, ahí en esa década del 90 también turismo de congresos y convenciones, Sí. que Mendoza tiene 2 centros de congresos del Estado, el Emilio Civit con el Bustelo y el Centro de Congreso de San Rafael, que lo administra el ente Mendoza Turismo. Ajá. Pero también tenemos un centro de congreso hermoso en San Martín, el Templo del Vino y el Tesauros en Malargüe. Sí. Pero además hay muchos hoteles que han sumado salas para congresos, y es una modalidad que, a pesar de que en pandemia se dudó de su continuidad, sigue teniendo éxito. Sí. Tal vez ya más transformado en una forma de turismo que se le llama MICE, se conoce con la sigla de MICE, por decirlo en español, Sí. que tiene que ver con el turismo de meeting, Ajá. de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Eso Sí. significaría la sigla. Y Mendoza, en ese sentido, a partir del año 2000, que suma el turismo del vino, que es algo que es fundamental, Sí. que lo suma más formalmente, porque ya históricamente existía una excursión que se llamaba de diques y bodegas, pero los caminos del vino empiezan a permitir poder combinar 2 o más bodegas, empiezan a sumarse bodegas con su oferta turística. Hoy son 209, Rosana. Claro. Son una cantidad Sí, impresionante. enorme, pero además una bodega no se repite con la otra, vos podés venir, por eso vuelven tanto los turistas, por ejemplo, a larga distancia, como podrían ser los brasileros, Sí. porque vienen en su estadía, a lo mejor, aunque hagan 2 o 3 bodegas diarias, les queda siempre algo por conocer. Claro. Y las bodegas están muy vinculadas al arte, que es otra fortaleza de Mendoza, Sí. una tremenda comunidad cultural que encontró en las bodegas casi un mecenas o un lugar como una galería de arte privilegiada. Y el turismo del vino potenció el turismo gastronómico, que es hasta donde estamos llegando hoy, que además a Mendoza los procesos se le aceleran, porque hemos recibido en el 2023 las estrellas Michelin. Sí, exactamente. O sea, a mí me preguntás, yo que empecé a estudiar turismo hace 30 y pico años atrás, y la gente me decía, Gabriela, vas a estudiar turismo. Claro. Y bueno, yo veo todo este fenómeno y te he hecho una síntesis apretadita. Sí. Seguro me han quedado algunos detalles. Tenemos también turismo deportivo. Por caso mañana, De hecho. claro, tenemos un partidazo Colo-Colo Godoy Cruz, que está movilizando muchísima gente de Chile. Y bueno, eso es el turismo deportivo, ¿no? El turismo deportivo tiene como 2 manifestaciones, digamos. Una es donde la persona se mueve individualmente, por ejemplo, aquel que gusta hacer trekking o mountain bike a nuestro territorio porque encuentra un espacio generoso y amplísimo y privilegiado en emociones, en fotos, que hoy todo el Instagram habla por sí misma. Sí. Y el turismo deportivo concebido como fenómeno capaz de atraer turistas que son espectadores. Espectadores que en algunos deportes, como en el fútbol, también son actores. Porque Argentina, para un extranjero, por ejemplo, venir a ver un partido con hinchada argentina es un fenómeno. Es un espectáculo. Es un espectáculo. ¿Cuántos van? Sobre todo, en eso ha ganado muchísimo la Bombonera en Buenos Aires. Sí. Pero nosotros no nos quedamos atrás. Cuando hay un partido de primera aquí en Mendoza, en nuestro estadio mundialista, que está también concebido, bueno, tenemos esta llegada de turistas que es una bocanada de aire fresco para nuestra economía, porque aún aquellos que vienen y que no van a pernoctar, ¿viste? Hay muchos hinchas del Colo-Colo que vienen por el día. Sí. Entonces, esta mañana estaban entrando 9 ómnibus. 9 ómnibus. Nos informaban desde la frontera. Sí. Y eso se quedan, por supuesto, van a estar pernoctan, consumen mucho en gastronomía. Mira, yo te diría, para sintetizar a veces en la comprensión de cuánto importa un turista, es que un turista es un ciudadano temporal. Claro. Entonces, consume en los lugares que nos parecen obvios, como un hotel, un restaurante o un lugar de artesanías, pero consume en una farmacia, en un supermercado, en cualquier tienda. Claro. Entonces, digamos, probablemente un chileno no va a venir a comprar indumentaria a Mendoza, porque ellos tienen indumentaria más barata. Sí. Pero desde ya gastronomía
dalo por hecho porque es un atractor fundamental. Pero bueno, siguen comprando también en algunos insumos en farmacias, en cosmética, libros, porque los nuestros están exentos de IVA, por lo cual, bueno, nosotros vamos a tener un fin de semana que probablemente muchos se queden, los que vienen con su familia o los que vienen en grupos de amigos. Sí. Y entonces, bueno, nos da la posibilidad de subir la ocupación y de tener un movimiento extra al turismo deportivo, que también he estado describiendo como tipologías de turismo, claro, ¿no? He mencionado casi todos. Sí. Creo la oferta que tiene Mendoza, que al ser multiproducto nos permite tener una estacionalidad mucho más baja que otros destinos que están anclados a un producto como el sol y playa, ¿verdad? Que es muy de estación y que realmente hace que a los empresarios se les haga difícil sostener sus negocios. En cambio, en Mendoza hay flujo turístico todo el año. Sí. La semana anterior a esta estuvo Diego Gareca sentado en este lugar. Lo escuché, mi coequiper. Exactamente, que entiendo que funcionan como un equipo, claramente. Sí, claro que sí. Y él definía la vendimia como un género en sí misma. Sí. O sea, podemos destacarla dentro de los tipos de turismo que vos nos acabas de relatar de alguna manera. Y aparte estamos muy, muy próximos. ¿Qué expectativa tenemos este año? Porque hayan habido algunos cambios. ¿Y cómo se viene comportando el público respecto de esos cambios? Exacto. Bueno, la vendimia, Diego hizo una muy buena descripción. Yo le agregaría algo, ¿no? Sí. Digo, es un producto de turismo cultural que tiene 86 años, ¿verdad? Casi ninguna fiesta tiene ese historial. Es una fiesta posiblemente podríamos postularla, y esa fue mi intención cuando estuve en el Senado, como Patrimonio de la Humanidad, porque tiene una unicidad, que es esto que vos decías, un género en sí mismo. Claro. Te diría que la vendimia además es un fenómeno que comenzó como un fenómeno cultural y digamos económico, porque cuando se pensó para promover la industria vitivinícola. Por eso es una fiesta que nació grande, claro, con Guillermo Cano, que ya lo mencioné, pero a ese fenómeno cultural y económico, digamos de promoción de la actividad económica vitivinícola, después se convirtió en un atractor turístico que, digamos, es lo que justifica toda esa inversión que hace el gobierno en la vendimia. Eso vuelve en llegadas de turistas que gastan en nuestra provincia, que invierten en nuestra provincia. Y después hay algo que no se puede cuantificar, Rosana, que es, y vos lo vas a entender porque sos experta en marketing, que es la proyección de la marca Mendoza que produce la vendimia. Lo charlamos con Diego, decíamos, es el valor que le da a la capital del vino Mendoza el hecho de la fiesta. Le da un valor que no sé qué otras capitales tienen. No lo tienen. De esta escala no hay una fiesta en el mundo. Claro. Digamos, la National Geographic dice que es la segunda fiesta de la cosecha más importante del mundo, porque toma el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos. Es un poco injusta la comparación, porque Estados Unidos un país enorme, y esto es una celebración en una provincia de un país. Pero bueno, no nos vamos a poner a discutir con la National. No. Pero en realidad es digamos la televisación, la cantidad de líderes de opinión que nos visitan. Por caso siempre hay no menos de 30 representantes, embajadores. Nosotros recordemos que tenemos un cuerpo consular muy importante en Mendoza por la escala de Mendoza, por ser provincia limítrofe, por un montón de razones. Pero nos acompañan no menos de 30 embajadores, nos acompañan representantes de líneas aéreas de distintos lugares del mundo, empresarios. Y contarte que la vendimia también, vos me preguntabas recién y no te respondí, genera un movimiento turístico de turistas nacionales que viajan y que tienen un perfil un poco más, de consumo medio. Van a hoteles de 2, 3 estrellas, vienen en grupo, se movilizan algunos en ómnibus, y ese era el cliente habitual de la vendimia, fuera del mendocino, que además el que le da, el mendocino es el calor, parte de la fiesta. Si el mendocino alguna vez hubiese abandonado su fiesta, esta fiesta no existiría.
Y después la vendimia ha ido mutando, te diría en la última década, Sí. hacia un turismo más corporativo, Ajá. en donde las empresas mendocinas de todos los rubros, no solamente las vitivinícolas, Sí. de todos los rubros, aseguradoras, bancos, metalmecánica, de la que se te Sí. ocurra, invitan, Convocan. sí, invitan a sus clientes, invitan a sus proveedores, porque entienden que es un momento de mostrar el poderío de su provincia. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos esa demanda también que es muy interesante porque es una demanda de alto consumo. Sí. No despreciamos al resto de los turistas, todos son bienvenidos. Sí. Y además reconocemos desde el área de turismo, por supuesto lo hace Cultura con mayor naturalidad, Sí. porque de ningún modo puede haber un rivalismo, una rivalidad entre turistas y mendocinos. No, bajo, ¿No? al contrario. De ninguna manera. Nosotros somos quienes recibimos. Claro, nosotros somos la vendimia. Claro. Los mendocinos somos la vendimia. Sí. La vendimia significa tiempo de cosecha y hay un orgullo de mostrar la fiesta. ¿Qué mendocino no invita a un pariente o un amigo y dice, venite en vendimia y vas a ver todo lo que hay? Porque además, digo, está la vendimia, pero hay cosas satélites, Rosana, Sí, que son un montón. que son un montón, Sí. son inabarcables Sí, casi. verdad. Yo siento que son inabarcables. Y entonces muestran una Mendoza, hoy les diría, en un país que tiene dificultades económicas, que todos las sentimos en nuestra economía doméstica, Sí. pero que Mendoza las lleva con dignidad, y además ha hecho esa apuesta enorme el gobierno de Mendoza y los 18 municipios y la actividad privada Sí. en sostener la agenda verano-vendimia, Claro. de la cual los mendocinos que no han podido vacacionar seguro han podido ir a una vendimia que es gratuita, a un festival que tiene una entrada accesible, alguna de todos esos eventos que los fines de semana que se multiplican por docenas. Yo cuando veo la agenda que me muestra el equipo, Sí. me maravilla, además de muchas disciplinas distintas, de muchos géneros musicales variados. ¿Eso sabes por qué existe? Yo digo por dos razones. Estas son teorías mías. Sí. Bueno, una, tenemos una facultad como la Universidad Nacional de Cuyo que forma a profesionales en cultura. Tal cual. Y después tenemos una escuela, que es una escuela informal de formación de recurso humano cultural, que es la vendimia. Tal cual. La vendimia ha formado, por ejemplo, a esos maravillosos personajes que se llaman directores de vendimia, Sí, director. que pueden poner un libreto en una escena maravillosa, que Sí. tiene que reinventarse, porque es la historia de Mendoza. Claro. Viste que la vendimia repasa, la gente dice, pero todos los años es lo mismo, Sí. la vendimia. Pero es que el libreto repasa nuestra historia. Claro. Entonces la vendimia es una síntesis de nuestra identidad, de nuestra historia. Sí. Por eso nos vemos reflejados en esa vendimia. Claro. O te ves reflejado porque alguna tormenta lamentablemente afectó tu producción, o porque a algún familiar tuyo le pasó eso, o te ves representado porque sos hijo de un italiano, Sí. o porque llegaste de Bolivia o de Perú y te afincaste acá, y están formando comunidades que producen esos productos maravillosos que llegan a los platos mendocinos. Sí. Vos te sentís identificado, y esa vendimia, esa fiesta que hacen esos directores, que vuelvo a poner esas cabezas maravillosas que pueden convertir un libreto en una puesta en escena que además maneja emociones. Sí. De a rato sentimos alegría, queremos pararnos a bailar, de a rato sentimos emoción, los que son creyentes de la Virgen o no son creyentes, pero sienten Igual, ese respeto. la pielcita de pollo Claro. cuando aparece en Sí, escena. la vendimia no se le parece a nada. Yo tengo la suerte de haber, como Diego, de haber visitado otras fiestas nacionales, y claro, es un género en sí mismo, lo dijo él, porque es inclasificable, tiene todas las disciplinas: teatro, baile, danza, acrobacia, diseño en las cajas Sí, lumínicas, sí, tecnología nueva, ¿no? Porque no porque sea patrimonio cultural la fiesta se ha quedado estática. Al contrario. No, ha sumado tecnología. Hemos ayornado el reglamento del reinado de la vendimia muchísimo. Nuestras representantes de la fiesta son realmente unas embajadoras no solo de la fiesta, sino de Mendoza. Son Sí. grandes promotoras turísticas, colaboran mucho en la tarea de la promoción. Y debo decir que cuando ellas nos acompañan en las fiestas o en las ferias,
produce un imán increíble. Sí. Sí, es que realmente verlas a nosotros, ¿no? Como mendocinos. Yo soy una señora ya con sus años, Sí, yo y también. ya verlas es algo que se renueva año a año, o sea, Sí, no sí. es algo que cansa, por el contrario, es Sí, como que sí. se alimenta. Uno ve a la reina con los atributos y, ay, no, y es una cosa que, bueno, Sí, no, ha la desafiado. mendocinidad Sí. al palo. Bueno, por decirlo de alguna ha desafiado todo el sistema, ¿no? Hemos tenido un debate que fue súper bienvenido de mi parte, Sí. Respecto a la permanencia o no del reinado de la vendimia. Sí. Y hubo un debate muy serio, digo, ya queda una Exacto. documentación muy interesante en la Fiscalía de Estado y en la Suprema Corte de Justicia que falló a favor de la continuidad del reinado, Exacto. en tanto la comunidad siga creyendo que es un componente importante de ese patrimonio mucho más integral que es la vendimia, Exacto. que tiene otros componentes que son los actos centrales de vendimia, como Vía Blanca, carrusel, bendición de los frutos, Sí. la peregrinación de la Virgen de la Carrodilla, que Sí. la organiza el ente de turismo y que se está sucediendo por estos días, Sí. y que llega al cosechador, que llega al obrero de la bodega. Sí. Es un evento muy sencillo y muy emotivo. Tenemos imágenes que estamos compartiendo permanentemente con el equipo. Sí. Bueno, de todos esos componentes de la fiesta de la vendimia, que es un gran patrimonio cultural, el reinado es parte que garantiza la territorialidad, porque Sí. si no eligieran una reina en un distrito, no se haría una pequeña vendimia en ese distrito. Exacto. Y entonces, y cuando uno va a una vendimia y ve toda la hinchada de las reinas, Sí, es un atractivo. sí, es maravilloso. A un turista le parece maravilloso, y le parece maravilloso, por ejemplo, también el carrusel y la Vía Blanca, donde hay mendocinos que se mezclan con los turistas, y qué sé yo, contagian la alegría. Sí, Y la preferencia por su reina, claro. Sí. La alegría de poder obtener un fruto de alguno de los carros. No, lo de los obsequios de los carros no pasa en ningún lugar del mundo. No pasa. Eso es mendocinismo al palo. Sí, y en realidad, y todos los adminículos que hace un mendocino para que una reina viste, con un palo y una cajita. Sí. Yo recuerdo de chiquita el clásico del palo de escoba con la canasta de la dama Juana. Sí. Ese debe ser un clásico, debería haber algún monumento a ese. No, sí, debería pasar a formar parte del patrimonio. Exactamente. Estamos haciendo un reclamo a la Dirección de Patrimonio que le haga el inventario, porque ese invento fue maravilloso. Aparte, nada más vendimial, ¿no? Que la canasta de la dama Juana. De la dama Juana. Qué cosa. Sí. No, bueno, sí. Qué lindo. Estamos haciendo recuerdos, señora, señor. Usted no va a entender porque usted debe sentir lo mismo. Es recuerdo, pero es historia. Claro, y es recordar. Viva. Claro, sí, así es. Bueno, vamos un poco ahora a la parte un poco más estadística que estábamos hablando de que no es interesante, fuerte, pero que es lo interesante. Sí. ¿Cómo repercute, vamos a lo económico, ¿no? ¿Cómo repercute las movidas, las subidas, las bajadas, las inestabilidades del dólar en nuestro turismo? Porque puede interpretarse que quizás porque al turista extranjero el dólar le resulta, el peso, le resulta ventajoso frente al dólar, quizás por esa variable el turismo crece. ¿En cuánto afecta? O sea, ¿podemos decir que eso es una afirmación o en realidad tiene variables? No, es absolutamente una afirmación, digamos. Cualquier turista, nosotros puestos en turistas, en decidir una toma de un viaje, el tema del costo de la relación precio-calidad, del destino al que yo voy, es absolutamente una variable primordial, porque el turista hoy es un consumidor maduro, digamos. Claro. O sea, si hablábamos, no sé, en la década del 40, que estuvimos hablando, 60, 70, hasta ahí, viajaba la gente que podía, el que tenía dinero, o en Argentina hubo un fenómeno único que fue el turismo social. Sí. Digamos, una herramienta que utilizó Perón, bien utilizada, para adherir, digamos, a la clase obrera, pero eso no fue en todo el mundo de Argentina. Claro. Por eso hay un hábito de viaje en la clase media argentina, que no existe en todo el mundo, digamos. Y es la que sostiene el turismo cuando ese turista extranjero no llega. Pero respondiéndote,
digo, Mendoza todavía, Argentina, es accesible económicamente hablando, para los turistas extranjeros, a pesar de todos los procesos evaluatorios, porque pensemos que el dólar oficial hoy está en paridad con el valor del dólar blue de antes de las devaluaciones. Y en turista, en realidad, terminaba interactuando en la calle y en el cambio informal. En el cambio informal. Sigue siendo conveniente la gastronomía, el alojamiento, depende de la categoría, está competitivo, digamos. Los hoteles, sobre todo los te voy a decir, los de más estrellas, son competitivos cuando los comparás con hoteles de 5 estrellas del mundo. Y ellos ponen un techo también, los 5 estrellas, así que los de abajo se tienen que acomodar. Después el turismo es, y lo entenderán como consumidores, si vos compras con anticipación compras más barato. Si compras en momentos de menos demanda, como es mayo, junio, es más barato, y los momentos de mayor demanda es más caro, por supuesto. Respondiendo, digamos, al consumo mundial, ¿no? Al consumo mundial y a las variables. El turismo es un negocio, al final del día. No deja de ser una industria. Es una industria y tiene que ser rentable. Nadie, o sea, es distinto a una actividad cultural, que hoy también se le llama industrias culturales, afortunadamente, pero que hay momentos en que podrías pensar que el Estado subsidia parte de esa actividad cultural porque es un valor agregado y porque genera empleo a un montón de gente. Pero el turismo es un negocio, si no cierran las cuentas, de verdad, hay que cerrar el negocio. Y en Mendoza funciona, y funciona muy bien, tiene una demanda de turistas extranjeros histórica, entre otras cosas porque estamos entre dos capitales latinoamericanas como Buenos Aires y Santiago de Chile. Porque tenemos atractivos con capacidad de captar la atención del interés de un turista extranjero, como es el Parque el Aconcagua, que es la cumbre más alta de América. Entonces hay muchísimos andinistas y gente amante de la montaña que quiere intentar esa cumbre, pero no es solo el Aconcagua, hay un montón de otros montes que son la previa a intentar el Aconcagua. Entonces, bueno, la gente viene, cada vez hay más amantes de la naturaleza. Entonces tenemos un atractivo único como es tener la cumbre más alta de América. Somos integrantes de la red de grandes capitales del vino, y ahí estamos en una góndola, nada más y nada menos, con Napa Valley, con La Rioja, con La Rioja de España, con Burdeos, con Verona. Claro, entonces no tenemos que explicar cuán importantes somos en turismo del vino, porque si estamos en esa góndola, que es pequeña, ya explica por sí mismo. Igual que el gastronómico a partir de ahora, a partir de las estrellas Michelin. Entonces, nosotros tenemos, afortunadamente, no todas las provincias argentinas tienen atractivos de ese nivel. Digo, probablemente las cataratas del Iguazú, probablemente el glaciar Perito Moreno, que son atractivos naturales únicos. Como el Aconcagua nuestro, pero a eso sumale lo que tiene Mendoza, que es el vino y la gastronomía. Eso nos está poniendo en un nivel de privilegio que al final del día hay un indicador estadístico que es que el aeropuerto de Brumerillo es, después de Ezeiza y Aeroparque, el que recibe más turistas extranjeros. Y todo el año, y de distintos tipos de capacidades adquisitivas. Tenemos un brasilero, que es un consumidor el que tiene el gasto más alto. El promedio del gasto de un turista extranjero es $120 por día, por persona. Ese es el promedio. De los que menos gastan, por ahí puedes tener un segmento de jóvenes que andan, digamos, haciendo como una gira sudamericana, y visitan, ¿no?, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, que es el mochilero que va al hostel. Ese joven, por ahí es el que tiene el gasto más bajo. Pero también elige. O sea, dentro de la posibilidad amplísima que tiene ese tipo de turismo. ¿Y sabés qué tiene de ventajoso ese turista? Que ese turista todo lo sube a las redes. Entonces multiplica, dice, mira, che, qué buena, dentro de ese tour latinoamericano, yo tengo que ir a Mendoza. Mirá porque Mendoza tiene noche también. Y voy a dar ese dato, que parece que fuese, que es común en todas las provincias argentinas. No todos tienen noche. No todos tienen la Arístides. La Arístides, la San Martín Sur, Chacras de Coria, por mencionar. San Rafael tiene lo suyo también en vida nocturna.
Eso es un valor agregado para los jóvenes. Bueno, después tenemos muchas, por ejemplo, viajes que son particulares, que son despedidas de solteros. Claro. Después tenemos casamientos. O sea, antes la gente iba a casarse a la playa y ahora eligen un paisaje de viñedos de montaña. Exacto. Estamos captando segmentos, viste, que son, bueno, vos sos especialista en marketing y lo vas a entender, pero la gente también lo va a entender. Esos son pequeños nichos de turistas que Mendoza puede ir captando. Y que tienen un gasto, ni hablar, un aporte económico a la provincia que es enorme. Enorme. Cuando se celebra una boda es enorme. Sí. Enorme. Un andinista tiene un promedio de estadía cuando viene a hacer la Concagua de 15 días prácticamente, entre lo que está en Mendoza, la preparación, la adaptación, el ascenso, ya cuando desciende se hace unos días de descanso en Mendoza. Bueno, digamos, y eso tiene historia. Sumar el turismo deportivo que estábamos hablando. Mira, ahora después de Vendimia hay un encuentro de moto Harley. Después el 15 hay el rally de las bodegas, que viene gente de todo el mundo. Digamos, algunos a participar con sus vehículos, otros a disfrutarlo. Y después tenemos también este año un evento de equitación muy importante que hace la familia David en su, claro, que se llama Vinos y Caballos. O sea, el valor agregado, pero es una fecha que se suma al Fictur Internacional de carreras de caballo de salto, ¿no? Sí, la verdad es que el raconto que nos estás haciendo es realmente importante, porque no todos estamos al tanto de todo esto, y la verdad es que cuando uno empieza a tomar real dimensión de dónde está Mendoza y cómo se la ve en el exterior, también empieza a pensar como mendocino qué puedo mejorar yo para que cuando el turista venga se encuentre con una Mendoza agradable, cálida, amena, atenta, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como mendocino? Ya hacemos bastante. Quiero decirte que en algún momento, cuando tomábamos estadísticas a los turistas, preguntándoles cuáles eran los atractivos que más valoraban, por supuesto estaba la montaña, el vino, las termas, surgían por las termas de Cacheuta, que son muy potentes, digamos, y bueno, también están las termas de la Huencón Malargüe, y la gente. Nosotros en el listado no habíamos puesto la gente, y el turista cuando le preguntaba decía, la gente, o sea, la hospitalidad del mendocino es un valor agregado en nuestro destino, la amabilidad del mendocino. Pero ¿qué podemos seguir haciendo? Todavía asombra la limpieza de Mendoza. La limpieza de Mendoza es una tarea de cada uno de nosotros, ¿no? Vamos comiendo algo y no encontramos un cesto de residuos, lo llevamos en el bolsillo hasta poder tirarlo en algún lugar. Cuidar el agua. La cultura del agua es un motivo que todavía no genera viaje por sí mismo, pero que sorprende a un turista muchísimo, ya sea nacional o sea extranjero. Imaginémonos que en el año 1884 pioneros pensaron en una ley de aguas, que es la ley número 1 de Mendoza, y que regula y tiene un sistema de gobernanza, que hoy vienen a hablar de gobernanza, los grandes, qué sé yo, el BID, el Banco Mundial, viene a hablar del concepto de gobernanza. Ya en 1884, cuando se hizo la ley de agua, vos tenías el superintendente general de irrigación y la asamblea de regantes. Ya se pensó entonces. Y nosotros tenemos este parque maravilloso, estamos viendo que ahora hay agua que está regándose, que está regándolo, en algunos lugares por las acequias, en otros lugares por canales y en otros por manto, donde es posible, aunque va todo tendiendo a la tecnificación del agua. Bueno, todo nuestro paisaje de oasis es otro atractivo turístico sumamente valorado por un turista maduro que, entre otras cosas, le importa la sostenibilidad, bien entendida, no esa palabra vacía, sino que es la conservación del ambiente, la importancia de la inclusión cultural, que nosotros tenemos, por ejemplo, este parque muchas veces está colmado de emprendedores de economía social que maneja Lorena Meschini del gobierno, y donde hay gente que muestra todas sus habilidades y que tiene una posibilidad de trabajo también, porque hay consumidores mendocinos, pero también consumidores turísticos que compran sus productos. Por lo cual, también digo esto, cuidar nuestras acequias, que estén limpias para cuando corre el agua llegue a donde tiene que llegar, pero además estén limpias. Creo que son los mendocinos los que tenemos que hacer. La amabilidad parece que está dada.
Yo creo que también tenemos que conocer más nuestra provincia, Sí, que no hace falta pensar que todo es caro, porque no lo es. sí. Yo me puedo tomar un ómnibus regular, irme de paseo a Tupungato y ir al camping municipal, que es maravilloso y no sale caro. Sí. Puedo cargar una canasta de lo que voy a comer en casa e irme de paseo a la montaña. Ajá. Sí, que es una práctica Claro, muy claro, común. muy... Y bueno, y las bodegas vienen trabajando, las bodegas en algún momento parecía que era un producto de élite. Sí. Lo cierto es que ahí también corre la oferta y la demanda. Ajá. Entonces por ahí con bodegas argentinas se hacen algunos programas especiales para que los mendocinos visiten las bodegas. Sí. Las bodegas tienen menú hasta de 14 pasos, pero también tienen picadas, Claro. también tienen una degustación. O sea, no nos tenemos que quedar como, no, eso es solo para turistas. Nada, Mendoza es toda para los mendocinos. Exacto. Lo vimos en pandemia, ¿no? Que el mendocino sostuvo un poco los negocios turísticos y hay un hábito de consumo del mendocino. Eso permite sostener Sí. muchísimo la estructura. Sí. Pero yo quiero decirles que si hay una responsabilidad es conocer más Sí. para poder ser todos promotores de nuestra tierra, Ajá. ser informadores turísticos, Sí, eso es ¿sí? importante también. Y ser custodios Sí. de nuestra naturaleza, de nuestro patrimonio cultural. Esa es nuestra labor, ¿no? Sí. Individualmente, como ciudadanos mendocinos. Y sentirnos orgullosos de lo mucho que hemos logrado y de cuánto trabajo genera el turismo. Siempre tendremos algún amigo que está vinculado Sí. a un negocio turístico, Sí, realmente y la sí. posibilidad de seguir generando empleo en una actividad que no tiene techo en la provincia de Mendoza, Sí. y que los indicadores de la Organización Mundial del Turismo dicen que va a seguir creciendo muchísimo hacia el futuro, porque el turismo ya no es solo un consumo más, Ujú. ni un consumo suntuoso sin sentido, sino que es terapéutico y nos Resulta ayuda, ser necesario. resulta ser necesario, y por eso vemos que cada vez cada uno, de acuerdo a sus posibilidades económicas, viaja o a un camping o a donde pueda, en su auto, en un ómnibus regular o en un avión, a tratar de tomar un respiro y a renovar su cuerpo, su alma y su mente. Sí. también. Y Mendoza ofrece muchísimas posibilidades para eso. Así es, Rosana. Bueno, Gabriela, ha sido un gusto tenerte en este debut tuyo. La verdad es que ha sido muy rica toda la información que nos has brindado. Bueno, muchas gracias, Así muchas gracias. es que se nota la pasión. Se nota la pasión. A veces yo creo que me excedo, debería quedarme más callada y que me hicieras más preguntas, pero bueno. No, bueno. La verdad es que no. A ver, lo importante de esto es que nuestros entrevistados puedan transmitir todo el conocimiento y, en este caso, la pasión, porque eso se contagia y quien nos escucha y quien nos ve aprende y adopta. Entonces, por ahí el hecho de las preguntas, a lo mejor, no sé, no digo que sean innecesarias, pero no, han sido muy buenas. Claro, en determinados casos lo son, en determinados casos han sido buenos pies, han sido muy buenos pies. Así que yo agradecida de la posibilidad de esta entrevista. Sé que te ven muchos seguidores. Y bueno, nada, seguramente puede ser un capítulo de muchas cosas más que uno puede indagar del turismo. Sí. Hay 1000 puertas para abrir porque el turismo se cruza con todo. Exacto. Y es una de las posibilidades laborales de muchísimos jóvenes y mujeres, que son los dos segmentos en los que el turismo ofrece oportunidades y que son los que tienen a veces más difícil la posibilidad de la inclusión laboral. Es verdad. Así que ojalá hagamos un brindis simbólico para que el turismo le siga yendo bien, y que tengamos una linda vendimia, que significa cosecha, y que sea una buena cosecha para la provincia, en cantidad de visitantes, en ingreso de recursos, y también que sea una buena cosecha para cada uno de los mendocinos, que sembramos todo el año nuestra vida personal y nuestra vida laboral para poder llegar a este momento simbólico a cosechar todo eso que sembramos, ¿no? Que nos pase a todos, que tengamos una feliz vendimia. Sí, así será. Por eso es tan emocionante para nosotros la vendimia. Es emocionante. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Y será hasta la próxima entrega Carpool.